NTN Televisión, lo que tienes que ver. Esta es la salsa de tu lechón, mami. Ay, yo traigo la salsa para tu lechón. Buenos días, bienvenidos a Despierta Consumidor. Yo soy Darisa Camilo, muy agradecida de Dios y de ustedes que nos favorecen con su sintonía. Acompañada como siempre de Marianela Pérez. Hola, Buenos días, Darisa. Buenos días, público. Aquí estamos con un día más, con mucho contenido, Darisa. Viernes, el cuerpo tuyo lo sabe. Uf, desde que me levanté. Ajá. Estoy como la salsa. Yo Ay, traigo la salsa. Ah, ya tú sabes, estamos en Navidad. Así y eso es. se siente, ese ambiente, como esa alegría, La esa energía. chispa. Sí, yo creo que sí. Saludar a la gente que nos sintoniza a través de los diferentes sistemas de cable. Mariana, la que nos ven hasta allá en Bánica. Así es, Vánica. Que reportan la sintonía. La gente no son fácil. No, pero Nos ya tú ven sabes. en el canal 31 de Claro, en el canal 33 de Altiz, nos ven en el canal 10 de WIN, en Estados Unidos en el 1014 HD Telecable América, en New York, en New Jersey, en Connecticut. Saludos a toda esa gente que reporta sintonía. Y en tiempo real, ¿por dónde nos ven? En televisión.com. Ya ustedes saben, por ahí estamos. Además, recuerden que pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Conadeco RD. Estamos ahí en YouTube y en Instagram, @Conadeco Oficial RD. Por ahí estamos nosotros en contacto con ustedes todos los días, 24 horas. Recuerde participar de nuestro segmento Pregunta a un consumidor. Con ese hashtag usted puede entrar y hacer contacto con nosotros y aquí en vivo les respondemos por EN Televisión en Despierta Consumidor. Marianela, llegó Navidad. Y con ella llegan nuestros amigos. Los muchachitos. Los muchachitos están muy activos. Los muchachitos están muy activos, señores. Hay una información que se ha difundido por las redes sociales y por los diferentes medios acerca de una ola delictiva que se ha desatado a partir de que se entregó el doble sueldo. Como el Estado lo anunció, Ellos también tienen la información y obviamente se prepararon y están muy activos, pendientes de las cosas que se van a hacer. Precisamente, entonces se ha dado la voz de alerta de unas personas que andan en un carro azul. El carro está rotulado, o sea, como con la capota y todo, tiene como un letrerito de taxi, tiene capota amarilla, creo que fue que decía la información. Y en el vehículo hay un señor mayor. Que nunca se quedan. No, el señor mayor anda con sus estudios porque él viene del médico. Sí, y con una pata rota de seguro. Hay unas señoras, hay una que está embarazada y entonces la señora junto a su acompañante pagan el asiento detrás completo porque ellas están muy cargadas. Ese es el modo de operación que ellas tienen. Eso es para obligar al pasajero a que se monte adelante con el señor de la pata rota que empieza a hacer cambios. No, y empieza entonces él a decir que está incómodo, que no puede mover, que por su situación que tiene en la pierna, que el señor que se eche para allá, y ahí aprovechan para sacarle la cartera y para desprenderlo de cuantas propiedades, ¿verdad?, puedan en el momento. Obviamente, haciendo su trabajo bien hecho. Además, la periodista Anibelga Rosario denunció a través de Twitter que ella fue asaltada anoche precisamente en las proximidades de la avenida Anacaona. Entonces, ella dice que como que hay una zona que está un poquito oscura y que ahí llegó un joven en una motocicleta, por supuesto sin placa, gracias, y la despojó de su teléfono celular. Ya tú puedes Ella ver. hizo la denuncia ante la Policía Nacional y también hizo una denuncia en Edesur porque se supone
que las calles deberían estar iluminadas y que está muy bien que hayan incrementado el patrullaje, que hayan incrementado la cantidad de policías y de militares pertenecientes a las fuerzas al Ministerio de Defensa. Pero aún seguimos a oscuras en nuestras calles. La mayoría de las calles. Yo debo reconocer que me asombro cuando yo encuentro una calle iluminada. Bueno, colaboro contigo igual, porque de repente tú te encuentras con una calle iluminada y dices que, Wow. pero es verdad que estamos en Navidad. ¿Dónde se siente? En Hasta- algunas calles que le prenden la luz, creo, porque debe ser que la prenden en este momento, porque si las bombillas están ahí, ¿por qué no la prenden siempre? Entonces de repente tú pasas todos los días por una calle y la ves iluminada. Precisamente. Yo creo que aquí debemos prestar atención a ese tipo de cosas. Hay un grupo de empleados también que me comentaban anoche de una institución pública que estaban esperando el transporte de la institución, ¿verdad? Y estaban esperando el transporte de su empresa y ahí mismo fueron abordados por 5. Oye, no un atracador, no. Ellos andaban en manada, parece como que No, porque ellos se comunican. la asociación de atracadores se reunió, miren, vamos a atracar a este grupito. Y ellos tomaron 5 chicos que estaban esperando su transporte y lo atracaron a los 5. Le quitaron carteras, le quitaron celulares, todo lo que ellos llevaban. Entonces, imagínate tú cómo nosotros vamos a poder, si eso es que estamos hoy a 7 de diciembre, de aquí al 31, yo creo que hay una situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y la policía, a pesar de que se incrementó o se anunció, porque yo no lo he visto en las calles, el patrullaje que ellos anunciaron, en verdad. No sé si tú lo has visto. No, todavía yo no me he encontrado con nadie. Todo normal, hasta el momento yo siempre veo la misma persona, no se nota el patrullaje en la calle, realmente los muchachitos siguen haciendo de la suya. Es un abuso lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué pasa de aquí a que termine el mes. Yo espero que los ciudadanos se cuiden mucho, que no se pongan a peligro, que no se dejen... Y que no anden con tanto efectivo encima, para que en el momento Dios le libre a usted de que le corresponda ser abordado por uno de esos muchachitos, entonces la pérdida sea menor. Y si usted es abordado, no se esté resistiendo, porque la vida vale más que cualquier... Que ceda a lo que ellos le pidan, que esa es la parte mejor. Eso es... A mí realmente me ha funcionado eso. Yo estoy en la situación... Entrega todo. No, yo negocio con ellos. Ya para mí es tan común que yo negocio con ellos. Ay. Vamos a dar la bienvenida al señor Sandino Bisonó. Don Sandino. Don Sandino. Feliz Navidad, señor Sandino. Oh, gracias. Empezamos Veo que hay un arreglo floral muy bello. No, y pusimos la musiquita navideña. Estábamos bailando. Salsa pa' tu lechón. Ay, pero qué bueno. Yo tengo que dejarla a ustedes sola porque ustedes dos son ya dos maestras. Muchas gracias por mi parte. Sí. Digo Navidad, señor Sandino. Estamos felices y estamos hablando de estos muchachitos que están de su cuenta. Así es. Ay, señor Sandino. Lamentablemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno. ¿Ustedes Esto qué es un podemos hacer? problema bastante serio para la población porque aparentemente estamos indefensos y ya no hay barrio seguro. No, para nada. No. Ya no hay lugar donde tú digas, bueno, acá a este sector no bajan, porque van a todos lados. Sí. Esos muchachos de por ahí abajo, de los ríos, de esa zona de Gualey, bajan a Bellavista a trabajar. Sí, ellos se mudan. Entonces, vienen a estos barrios también de sectores y asaltan viviendas, asaltan personas, roban vehículos. O sea, es una cosa escandalosa. Sí. La gente está una con la situación mano difícil. arriba porque no hay manera de cómo defenderse de todo esto. Pero mira, de un tema que hay que continuar hablando, no sé si ustedes lo tocaron, es el caso de la explosión. Sí. Están saliendo los datos, y datos muy espeluznantes de lo que aconteció allí, de lo que sigue aconteciendo. Sí. Y yo creo que el país merece que le digan la verdad, que no se siga tapando la situación, porque el hecho de que el dueño de esa fábrica tenga dos pesados apellidos, y que era o fue el presidente del CONEP,
de la cúpula empresarial del país, no es óbice para que se esté tapando la realidad de lo que allí ha acontecido. Vi a Farideh Raful pidiendo que se establezcan responsabilidades, y he visto a otros comunicadores diciendo que hay que desarropar todo aquello para ver cuántos muertos es que hay, porque según familiares los muertos pasan de 60, Wow. incluso niños. Yo no estoy diciendo que sean 60, yo estoy repitiendo lo que he escuchado en redes sociales, Aparecieron que ojalá que no hubiese sido ninguno. El deseo nuestro es que no hubiese sido ninguno que muriera en esa tragedia. Pero parece ser que la negligencia de los, no solamente de los dueños de la fábrica, sino también de los celadores, de los vigilantes, de los porteros, trajo muchas cosas, consecuencias negativas para las personas allí dentro, como fue cerrarle las puertas para que no salieran. Porque no era la hora, porque esto, porque lo otro. Incluso puse como ejemplo la muchacha que grabó el video. Que hay otro video que está circulando donde una muchacha dice, esto va a explotar, parece que va a explotar. Y ya no se escuchó más nada porque parece ser que en ese momento explotó. Y se ve la gran cantidad de gas que había en el ambiente. Y entonces pues estaban trasegando el gas del tanquero a otro tanque de la empresa con la caldera prendida. Yo no quiero abundar demasiado porque no estuve en el lugar ni tengo la fuente en mis manos de la información de los acontecimientos, pero ahí se están ocultando cosas que deben salir a la luz pública. No son 4 muertos. Van 6. Ahí hay que decirle a la gente cuántos son, porque son dominicanos, son seres humanos, y hay que decirle al país qué fue lo que pasó allí. Inclusive se está hablando de establecer responsabilidades penales contra el presidente de la industria. Y además eso nos deja a nosotros el tema que estábamos hablando ayer, de que esas industrias, esas fábricas, hay que sacarlas de dentro del entorno de esos barrios. Hay que sacarla porque ahí pudo haberse ido media capital, señores. Así es. Pudo haberse producido una reacción en cadena con otras fábricas que están por allí, que también manejan alto grado de combustible. Y pudo haber sido una explosión de magnitudes mayores. Todas esas fábricas ya hay que sacarlas del conglomerado, del Distrito Nacional, hay que sacarlas. Que no establezcan de nuevo esta fábrica ahí, que la desmantelen y se la lleven para tranquilidad de todo ese sector y de nosotros que vivimos aquí en el Distrito Nacional. Así es. Es decir que he visto que los políticos también se han manejado de manera muy herméticos. O sea, que eso, las declaraciones que han dado inclusive. Usted vio la policía le tiró bomba. La policía tirándole bomba En vez de a esos tener- infelices que andan desesperados detrás buscando de sus sus familiares. Señor jefe de la policía, pero eso es una cosa que no tiene, no hay calificativo para ello. Cuando realmente Fueron a asaltar la fábrica con armas, fueron a asaltar la fábrica con... No, esa gente estaba desesperada buscando a sus familiares porque a la gente le duele su gente. Y querían información. ¿Cómo lo van a recibir a bombazos? Eso es un acto inhumano. Entonces tú oyes los políticos, ay, que los pobres deudos, que estamos con ellos, que las oraciones, Por las que la que redes. sé yo, que señores, ahí murieron dominicanos. Y ahí hay que dar respuesta, sea quien sea el que caiga. Porque así no es. No fueron burros ni chivos que murieron ahí. Fueron dominicanos como tú y como yo. Y muchas pérdidas humanas y muchas pérdidas materiales que hay que responder por ellas. No es así con una carita de yo no fui, con una cosa, ay señores, no, ahí murieron dominicanos que nos duelen a nosotros
Nos duelen. Entonces, ¿cómo lo van a recibir a bombazo y lo van a maltratar y le van a empujar y a esos militares, señores? Tienen que educar a esos militares para bregar con civiles. Esa policía hay que humanizarla. Hay que humanizar la Policía Nacional. Son una tropa de burros lo que tienen en la calle. Ahí vimos cómo atropellaron a una periodista y a un médico porque no se le paró donde ellos le dio la gana. Por poco lo matan. ¿Y qué clase de policía que tenemos en la calle en nuestro país? No vamos nunca a superar esos tiempos en que haya policía ecuánime, pensante, respetuosa del ciudadano. No, hombre, no, pero este es un país que hay que cerrarlo, ¿será? Difícil, señores, la situación. Eso indigna a uno, ¿eh? Claro Así que es. sí. Vámonos a la pausa y al regreso más del contenido de Despierta Consumidor. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por continuar con nosotros en Despierta Consumidor. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Torres, quien es presidente de la Audiología, y con él trataremos el tema de demencia senil y sordera. ¿Le suenan esos términos? ¿Sabe usted de qué se trata? Eso lo vamos a conversar ahora mismo con él. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Darisa, Buenos días, gracias. don Carlos. Aquí, Sandino, ¿cómo como estamos? siempre, muy contentos de tenerlo a usted de nuevo por aquí, para que la gente se informe de estos temas y nosotros mismos, porque yo creo que yo tengo las dos cosas, demencia senil y sordera. Pero vamos a comentarle a la gente, para el que no sabe, de qué se trata la demencia senil. Sandino, tenemos dos cosas en común. Una, que hemos pasado los 50 años, y la segunda, que ya peinamos unas cuantas canas, ¿verdad? Las dos cosas acostumbran a denotar experiencia, acostumbran a denotar un acúmulo de años, Sí. y también las dos cosas juntas acostumbran también a demostrar que los 5 sentidos van desgastándose con los años. Porque como en más de una ocasión yo he explicado, los humanos estamos diseñados para durante 50 años tener los 5 sentidos en unas condiciones aceptables. Hablo de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Hablando de eso, resulta que los 5 sentidos son los que nos dan los estímulos en el cerebro. Cada vez que tragamos, cada vez que respiramos, cada vez que vemos, cada vez que oímos, llevan unos estímulos eléctricos al cerebro que son los que permiten que tengamos esa gimnasia en el cerebro que nos mantiene vivos. Pero cuando los sentidos se van estropeando, esa gimnasia se reduce. ¿Y saben lo que ocurre? Que cuando se reduce la gimnasia está demostrado que es más fácil que haya un deterioro cognitivo, es decir, un deterioro a nivel central. Y eso se está demostrando que es uno de los efectos que puede llevar a cabo a la demencia senil, es decir, al Alzheimer o bien a ese deterioro cognitivo que hace que puedas olvidar las cosas de hace minutos y también a las personas y recuerdos que tienes a lo largo de tu vida. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona está empezando, está en una etapa inicial de esa demencia senil? ¿Qué signos puede presentar? Miren, mi mamá tiene ahora 84 años, ella vive en España, tuvimos que ingresarla en una residencia porque tiene mal las piernas, entonces ya prácticamente no puede caminar, y hace unos años le pusimos aparatos auditivos. Okay. Pero los días que no estamos con ella, a veces o bien se le olvida ponérselos, o bien a quien está con ella se le olvida colocárselo. Eso le da menos estímulo, y desde que esto ocurre, hace unos meses, nos damos cuenta cuando vamos a verla, que ella olvida las cosas a los pocos minutos de habérselas dicho. Wow. Que también nos encontramos con que vamos a verla,
O bien simplemente le preguntamos, ¿cómo te fue ayer con mi hermano? Y entonces me pregunta, ¿con cuál hermano? Cuando tú le dices cuál hermano fue, entonces ella pregunta, ¿él vino ayer? Wow. Y si finalmente recuerda que vino, le preguntamos qué hizo y dice, no me acuerdo. Ok. ¿Sí? Estamos hablando además de instrucciones simples. Cuando estos síntomas empiezan a venir, obviamente tenemos que actuar. Hay que actuar con cariño, hay que actuar evidentemente con paciencia, y tengo que decirlo también, estamos aquí para hablar hoy de la demencia senil y también la relación con la sordera y de qué forma vamos a poder, gracias a la prevención y gracias a la intervención, cómo podemos conseguir que esto se prevenga y al mismo tiempo se reduzca. Exacto, entonces ahí vamos, la relación que existe entre la sordera y la demencia senil tiene que ver con esa electricidad que usted nos comentaba que se envía al cerebro como estímulo cuando escuchamos algo. Exactamente. Bien, han tenido que pasar 25 años, desde el año 1992, hace apenas unos meses, se presentó un estudio que confirmaba unos estudios de un catedrático italiano ya en el año 1992, que lo presentamos conjuntamente en Madrid, hace, fíjense, 25, casi 26 años, que demostraba esta relación entre el deterioro cognitivo y la pérdida de audición. ¿Por qué digo que han pasado 25 años? Porque en aquel momento aquello era una teoría que para nosotros era muy obvia, pero han pasado 25 años en donde han estado evaluando durante 25 años, monitoreando personas que tenían desde los 30 hasta los 70 años, ¿de acuerdo? Desde los 40 hasta los 70, desde los 60, han ido monitoreando qué ocurría cuando estas personas tenían una pequeña, escuchen bien, pequeña pérdida de audición, una pequeña pérdida de audición te permite conversar, ¿verdad, Gandhi? No te permite mantenerte, tú sobrevives con prácticamente, sin aparentes problemas. Pero ¿saben qué ocurre? Sin que tú te des cuenta, el cerebro hace menos gimnasia. Y hace menos gimnasia porque llegan menores estímulos al cerebro. ¿Y qué ocurre cuando tú un músculo no lo ejercitas? Se atrofia. Se atrofia. Ese músculo se debilita. ¿Por qué tantas personas mayores con una simple caída, muy pequeña caída, se les rompen los huesos? Porque no tienen músculo, porque no tienen tendón. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con ese músculo, si me permiten llamarlo así, llamado cerebro? Que no es un músculo, pero imaginen, con ese procesador central que tenemos, que nos permite mantenernos vivos, tener recuerdos, repartir los recuerdos, y se debilita. Entonces, cuando se debilita, viene este otro posible mal, que es esa demencia senil, deterioro cognitivo y Alzheimer, que llega provocado por el hecho de estar durante años, sin tú darte cuenta, hacer menor gimnasia, menos estímulo cerebral, y también viene provocado por algo que tenemos que decir, y es que resulta que si hace 50 años vivíamos 50 años, y hoy en día superamos de mucho esa cifra, esa segunda parte de la vida, esos 60, 70, 80, 90 años, que son un regalo ¿de qué? De la sanidad, del cielo y del sentido común. Sentido común porque tú intentas comer más sano, intentas hacer menos tontería, ¿verdad? Esperamos. Menos tontería. Cuando eso llega y eso ocurre, tu caja, es decir, la caja del cuerpo, aparentemente está sana, pero lo que te rige, que es tu cerebro, tiene menos estímulo. ¿Y cuál pasa a ser la solución? Estar, en primer lugar, prevenidos. Por lo tanto, evaluándonos los diferentes, vamos a decir, ratios que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, el colesterol, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, por ejemplo, los triglicéridos, análisis de sangre, pero también déjeme decir el estado de tu oído, el estado de tu audición. Un sentido tan olvidado que resulta que da el 65% de esta gimnasia. Wow. Y si tú quitas ese 65% de gimnasia, tú sin darte cuenta te deterioras a nivel central. Y si tú descubres que tienes una pequeña pérdida de audición, y déjeme decir que a partir de los 50 años todos la tenemos, todos, ¿no? Si tienes una pequeña pérdida de audición, créanme que en ese caso tú tienes menos gimnasia y por lo tanto esos segundos 50 años de tu vida van a estar seguramente debilitándose
cuando lo podríamos resolver de una vez. Carlos, ¿cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos, que somos recurrentes, no, ni siquiera nos damos cuenta, que producen esa sordera o esa pérdida de audición? Bien, es una muy buena pregunta. Hay un hábito que no podemos evitar, que es crecer, hacernos mayores, vivir y sobrevivir. Eso es un hábito que nos gusta mucho, ¿verdad? Y que nos gusta más vivir bien. Claro. Entendemos en esta vida que vivir bien quiere decir vivir en salud. ¿Y qué ocurre si yo tengo una migraña o dolor de cabeza frecuente o cefalea? Que yo me tomaré mi aspirina. Sí. La aspirina provoca pérdida de audición. Wow. ¿De acuerdo? Ahora, la provoca muy chin, muy poco, muy poco. El único problema es que si tú ya tienes un 25% de pérdida auditiva, que no es grave, y tú todos los días te tomas 1 o 2 aspirinas, tú estás acelerando esa pérdida auditiva. Wow. Otro de las cosas que nos gusta es gozar de la música. Una cosa es gozar de la música y otra que la música te destroce el oído. Wow. O que Sí. las bocinas te destrocen el oído. Eso lo hacemos mucho aquí. Bueno, luego de la pausa vamos a seguir compartiendo con Carlos Torres, porque él nos va a contar también acerca de una tecnología muy interesante para nosotros tratar esta situación. Volvemos luego de la pausa. EN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana, conversando con el señor Carlos Torres, nuestro amigo que ha estado tantas veces aquí en este programa, hablando de los problemas de audio y de demencia senil y todo lo que trae aparejado las afecciones del oído. Con él continuamos hablando en estos momentos y quisiéramos primero pasar una pregunta que está haciendo un amigo televidente. Dice la pregunta de Humberto Saera, saludos a Humberto. ¿La pérdida de audición puede ser temporal? Sí, va a depender del origen de esa pérdida. Si tú tienes un tapón de cerumen y te lo quitas, evidentemente es una pérdida temporal. Si tú tienes una perforación en el tímpano y se te cura, o te lo cura el médico, es una pérdida de audición temporal. Si tú tienes una otitis, es decir, una otitis es una infección en el oído medio provocada, por ejemplo, por una gripe mal curada o mucho moquito en el oído, eso se cura y es temporal. Pero cuando afecta al oído interno, que es el 90% de las pérdidas de oído, entonces es permanente. Pero que sea permanente no quiere decir que no tenga solución. Ahí vamos, no sé. Ajá. Eso me interesa. Hablemos de solución, Carlos. Bien, yo no estoy aquí para dar malas noticias. Hablar de cosas tristes, si yo hablara de cáncer, si yo hablara de SIDA, si yo hablara de la explosión de hace unos días, si yo estuviera hablando solamente de sordera y de cosas que no tienen solución, de verdad sería muy triste. La buena noticia es que hay solución. Y cuando existe solución, lo imprudente es no llevarla a cabo. Claro. ¿De acuerdo? Si yo sé que tomándome una pastilla mi hijo se cura, yo debo buscar la forma de dar la pastilla. El costo es el tiempo que voy a dar, porque el costo económico uno lo busca para poder resolver. En el caso del oído, en el caso de la audición, en el caso de la pérdida auditiva, que ya sabemos que puede provocar, escuchen bien, aumenta hasta 5 veces la posibilidad de demencia senil. Wow. Una pérdida auditiva leve, esto quería comentártelo, Sandino, leve, lo multiplica por 2. Una pérdida auditiva moderada o severa lo multiplica por 5. Wow. Bien, ¿cómo resolvemos eso, Darisa? ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo un rato aquí en antena y evidentemente yo sé que llevo el cabello largo, Sí. pero quiero que, no sé si la cámara podrá acercarse, Sí. pero si no se acerca, yo les voy a demostrar cómo aquí en mi oído, en esta Aquí, parte, exacto, ahí fíjense vamos. bien, yo sé que llevo el cabello blanco, Sí. si alguien se quiere acercar hacia
hacia mi Aquí, oreja, ahí está, en este caso. ahí está. Y ustedes se van a dar cuenta cómo, no sé si ven, ahí sí tengo un oído Sí. un poquito feo, ¿verdad? Cabello ya blanquecino, como decía. Pero fíjense cómo de repente, atención, aquí aparece la solución. Y esta solución que yo acabo de poner, que voy a volver a colocarme en el oído, para que nadie piense que esto era un juego. Esto es un tipo de dispositivo biónico que queda totalmente escondido, que queda integrado biónicamente en el oído y en el cuerpo. Esto, vamos a continuar conversando, esto lleva un dispositivo interno, que es evidentemente un aparato para oír, que procesa todos los sonidos de la vida. Procesa, Sandino, los entornos sonoros en los que uno está. Tu entorno sonoro no coincide con el mío, ni tampoco con el de Darisa. ¿Y por qué? Porque quizá a ti te guste en la casa leer y está tranquilo, y quizá a ella le gusta tener música en la casa. Hay otras personas que a lo mejor están trabajando en la calle, en la 27, con una bulla terrible, y otro trabaja, por ejemplo, a lo mejor en una iglesia. ¿Sí? Los entornos sonoros son diferentes, son cambiantes y a veces son incontrolados. Estos dispositivos te adecúan de modo automático, con inteligencia artificial, todo lo que está alrededor. Buscan las voces y las bocas de las personas para darte el sonido de la voz que tú quieres sin esfuerzo cognitivo, entonces tu cerebro se relaja. Limpian los ruidos, esto es lo más importante, limpian los ruidos que te van a seguir dañando, y en el supuesto que tengas tinnitus, es decir, un acúfeno o un zumbido, también te lo relaja. ¿Y cuál es el efecto inmediato aparte de oír mejor? El estímulo cerebral que previene en un 75% la demencia senil. Estos son los estudios últimos y la gran noticia que le traemos. Hoy en día, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Colombia, en Argentina, estoy hablando de países que no tienen nada que envidiarnos a nosotros, sobre todo porque en este país tenemos el mismo número de celulares y el mismo número de televisiones de plasma y más jipetas. Y más jipetas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en esos países no importa que tú tengas 30, 40, 50, 60 años. Uno se chequea el oído, se chequea la audición, que es un estudio rápido, fiable, no duele y lo cubren las ARS. Tú te haces el estudio y si tienes una pequeña pérdida de audición, lo que hacen las personas es que buscan un dispositivo de este tipo. Este dispositivo les ayuda a no sufrir la bulla, el ruido y demás, les enfoca el oído, les da este estímulo cerebral y ¿saben lo mejor? Que esto se convierte en un hands-free. Wow. Además, ¿Cómo? se convierte en el hands-free de tu celular, que es lo que a mucha gente nos gustaría. Hay gente que lleva esos iPods, ¿verdad?, de Apple, Sí. que parece que tengan un platanito colocado ahí en el oído blanco, ¿sí? Esto es mucho más bacano, mucho más chulo, mucho más bonito, mucho más integrado y que además te da calidad de vida, te da salud y te rejuvenece. Esta es la buena noticia, porque además, déjenme decir, y agradezco mucho a vuestro programa la oportunidad de poderlo decir, que en la audiología estamos de campaña de Navidad. Es el año número 16 que lo hacemos. Es un orgullo para nosotros decir que tenemos una campaña llamada Nadie sin oír en Navidad. Y les ofrecemos el 60% de descuento en este tipo de dispositivos hasta el Día de Reyes, hasta el día 6 de enero. Y es importante que la gente sepa eso, que es en este periodo, porque es cuando nuestros audiólogos renuncian a parte de sus emolumentos, de parte de sus ingresos. Con nuestra fundación trabajamos eso y lo que queremos es que ustedes se aprovechen y lo reserven. ¿Puedo dejarles un número de teléfono? Pero por supuesto, ¿Sí? díganle a la gente cómo se ¿Y pueden la poner en dirección dónde pueden contacto. ¿Sí? localizarlo? Es el momento de tomar el celular y anotar. El teléfono es el 809-334-6068. Se lo voy a repetir. 809-334-6068. Y nos encuentran en las redes sociales en Laudio Audiología. Laudio Audiología. Ustedes van a Google, Laudio Audiología, y sabrán cómo llegar. Aprovechen y resérvenlo, porque no va solamente la demencia senil a prevenir, sino unas Navidades y un año próximo que creo que a todos nos gustaría compartir en familia y en condiciones. Precisamente, qué buena noticia nos trae Carlos, agradecerle por habernos acompañado en esta mañana y traernos buenas nuevas para que nosotros podamos evitar esa demencia senil. Claro que sí, claro que sí. Vámonos a la pausa agradeciendo a Carlos su visita y al regreso más del contenido de Despierta Consumidor en este viernes 7 de diciembre.
EN Televisión. Lo que tienes que ver. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Yo les dije que vamos a hacer un live de lo que pasa aquí detrás de cámara. Vamos a tener que hacerlo los viernes porque aquí se disfruta mucho. Gracias por continuar con Despierta Consumidor. Y hoy en Tecnología de Consumo nos acompaña, como cada viernes, nuestro querido Edgar Rafa, parte importante de este equipo. Edgar. Así es, Darisa, Marianela, que está aquí con nosotros, y a todo el público televidente que nos sintoniza, les traemos un resumen de las principales informaciones tecnológicas en la semana. Activo con eso. Y vamos a iniciar con que la compañía Huawei, que su directora financiera ha sido arrestada en Vancouver este 1 de diciembre por disposición, según se dice, de los Estados Unidos. La compañía ha reclamado junto al gobierno chino, también el gigante asiático, por el arresto de esta alta ejecutiva de la empresa Huawei. Según dicen algunos portales de noticias, la información que se ha filtrado es que ella había violado algunas disposiciones de las sanciones interpuestas por Estados Unidos a Irán, y que esto ha traído el motivo del arresto. Sin embargo, el gobierno chino está pidiendo a los Estados Unidos y a Canadá que por favor liberen a la directora financiera de Huawei, y que esto incluso es una represalia y además daña, ya vamos a algo de geopolítica, daña la cumbre que tuvieron el presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, en Buenos Aires el sábado pasado, tratando de dar una tregua al problema comercial que hay, la guerra comercial por los aranceles entre estas dos superpotencias. Sin embargo, Estados Unidos no se ha pronunciado, el gobierno del presidente Trump no se ha pronunciado sobre esta situación. Otra cosa también que tenemos de Huawei es que otra de las posibles razones por la que supuestamente se da esto es que ellos están desarrollando un nuevo sistema operativo aparte de Android y del iOS. El Android, que ustedes saben, funciona en la mayoría de los teléfonos inteligentes que tenemos, y que es un sistema operativo propiedad de la empresa Google estadounidense, y iOS, que también parte de otra empresa estadounidense, Apple. Esto supuestamente ha traído también este arresto. Y en otras informaciones también estamos que WhatsApp. ¿Qué pasó con WhatsApp? Marianela, cuidado con lo que te voy a decir de WhatsApp, porque Marianela con WhatsApp no come cuentos. El día entero, mira, trabajando por ahí. Todo el mundo. Es trabajando. Todo el mundo necesita el WhatsApp, ya nadie puede estar sin WhatsApp. Cuando estoy aquí o fuera de la oficina, me mantengo trabajando a través de WhatsApp. Para mí me ha funcionado. WhatsApp nos mantiene conectados a todos, pero lo que tenemos con WhatsApp es lo siguiente. ¿Qué pasa? Resulta que ya para el año 2019, muchos teléfonos dejarán de tener esta aplicación en funcionamiento. ¿Por qué? Debido a ese atraso o obsolescencia en el sistema operativo. Muchos de los teléfonos que van a tener esta situación que pasa cada año, lo hace WhatsApp para depurar, pero sabemos también que esto es para que la gente compre teléfonos nuevos. Pues la información dice que cada año WhatsApp hace una depuración en su compatibilidad con sistemas operativos sin actualización. A pesar de contar con 1.500 millones de usuarios activos al día, hay aún una enorme cantidad de smartphones con software desfasado. Y es por esto que garantizan el correcto funcionamiento de la aplicación para dejar esos equipos, es decir, para que funcione mejor. Las listas abarcan teléfonos que marcaron una época, como son el iPhone 4, dejará de funcionar, los modelos S40, el legendario iOS, que incluye este sistema operativo, el Nokia en sus equipos de gama de entrada, y en el caso de Android, el nuevo límite de uso será la versión 4 del sistema operativo, el Ice Cream iOS Sandwich. También la generación previa de 2.3.7 del Gingerbread dejará de funcionar con el soporte oficial. En el caso de los iOS 7 o menos, WhatsApp no podrá utilizarse a partir de febrero de 2020, dándole poco más de tiempo a los usuarios
en esta versión. Este mismo año Android 4 será el mínimo requerido para poder instalar y ejecutar la plataforma de mensajería móvil. Ya ustedes saben, señores, Ay, Dios mío. WhatsApp dejará de funcionar por completo el 31 de diciembre de este año. En esos Tú sabes- dispositivos. En esos dispositivos Tú sabes, específicamente. Edgar, que ellos tienen un límite. Ya tú no puedes pasarle a todo tu contacto, como lo hacíamos antes, una información. Ah, no. No, ellos ahora, tú le pasas, por lo menos en uno de mis teléfonos me da opción a pasar a 20 contactos. ¿Qué? Los mensajes de difusión. Así es. No O puedo sea, creer eso. sí, pero- vamos a tener que- Si yo tengo por lo menos a 100 contactos que le quiero pasar una información, tengo que pasársela y me permite por 3 Dos veces. packs. Wow. Mira, aquí Bueno. lo ven en pantalla, algunos de los teléfonos y sistemas operativos que dejarán de funcionar. Y ya ustedes saben, la última noticia, Ay, ¿qué pasó? la última noticia que tenemos es relacionada con Facebook. Ay, Dios mío. ¿y Porque ahora qué? Facebook, señores, da información todas las semanas. Y no es por algo positivo, realmente es por algo negativo. Resulta que Facebook ha filtrado mucha información, pero mucha información según los portales de información de tecnología, en la que le dan a los vendedores facilidades para encontrar los gustos de cada persona Ah, y poder sí. venderles. Sí, Es es decir, que cierto. esto ha incluso pasado la barrera de la privacidad de la gente, lo que ha concitado en las personas muchas situaciones y molesta también. Los servicios de seguridad de varios países están molestos con esto y le piden a Facebook explicación con esta Claro. problemática Sí. que ha pasado recurrentemente, porque si vemos anteriormente el problema de Facebook en Inglaterra con la compañía Analytics, que había filtrado mucha información, Se vende en según mercadeo. se dice, para favorecer la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así es. Y señores, Ay, queridos mi televidentes, Dios. Pero eso pasa, a mí me pasa Sí, mucho sí, eso en pasa. Facebook. Yo estoy a veces navegando y me encuentro con una sugerencia, por ejemplo, de una página o de lo que sea, y cuando yo digo, oh, pero ¿y cómo ellos saben que a mí me gusta tal cosa? No, Pues porque- claro, Porque es que lo tus han tomado. búsquedas, El Tus bombardeo búsquedas. de información. Cada vez que tú entras a Lo Facebook, han ahí tú tomado. tienes un tu anuncio. búsqueda, tú Lo han buscas, tomado. yo he buscado cosas en el buscador de Google y entonces después en Facebook me aparecen sugerencias sobre ese mismo tema. Y yo digo, oh, pero ¿y qué pasó? Es eso, están vendiendo mi información. sí, incluso hay algo que la gente no sabe, pero cuando tú entras a una página web, no todo el mundo lo sabe, hay un pequeño Un ventanilla rectángulo, sí. que sale que dice No es seguro. los cookies. No, los Ay, cookies sí. son una especie de lector de información que si tú le das a aceptar, tú le Tú estás estás dando brindando a esa permiso. página web Una oportunidad de tener crear más información tuya, Sobre tomar tus información búsquedas. sobre tus gustos para ello venderlos a empresas para saber lo que le gusta. Ay, ay, ay. A tener cuidado, señores, con la información, con los cookies, con Facebook, con WhatsApp. Y si usted tiene que cambiar su celular, pues ya usted sabe. Gracias por acompañarnos en este viernes navideño. Chicos, despídense de la gente porque hasta el lunes no. Bueno. Hasta el lunes. Hasta señores. el lunes. Hasta el lunes, señores, y nos vemos nuevamente en Despierta Consumidor. Bye, bye. Mano y venga a bailar. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.